horarios, ¿ya? Para que no haya confusión. Vamos a pasar los martes. Sí. ¿A qué hora quieren? A las 8 de la noche, ¿verdad? Sí, es para las 8. Ya, ¿qué otro día me habían pedido? Miércoles a las 7. Ya. Y el día jueves me parece que es a las 6. Miércoles a las 7 de la noche. Sí. Y el día jueves a las 6. Ya, perfecto. Sí. Jueves a las 18. Ya, perfecto. Igual siguen habiendo poquitos, ¿no? Sí, ¿no? Pero igual le grabamos la clase, Elisa, no se preocupe. Ya, bueno. Hemos hablado el otro día de los enfoques antropológicos sociales y hablamos precisamente de las diferentes corrientes que existen al interior de los enfoques. Una de las cosas que ha quedado clara es que en todas las corrientes, independientemente de cuál sea, en todas la unidad de análisis es la cultura. Eso tiene que quedar bien claro, ¿ya? En todas la unidad de análisis es la cultura. Bien, otra cosa. Hemos hablado también de la idea básica de la corriente evolucionista, la difusionista, la neoevolucionista, la funcionalista y la última corriente, la estructuralista. Cada una tiene su propuesta. Yo les di el cuestionario para que ustedes vayan trabajando ya con las preguntas. Quiero saber si hay alguna duda en las preguntas que tenían ustedes que responder. Preguntas concretas del cuestionario, ¿tienen alguna duda o las han resuelto todas hasta aquí? Porque las preguntas están todas en el libro, solamente que hay que ubicarlas. Dicen, no, por mi parte ninguna duda del cuestionario, la única que sería en general la presentación, dicen hasta cuándo tenemos que hacerla y si es por el mismo correo. Ya, ahora la presentación en realidad es al mismo correo, cielitoferrufinogi1959 @gmail.com. ¿Ya? Ya eso. Dicen, ¿hasta cuándo la hacemos? ¿Qué fecha tenemos para la presentación? Para la presentación solamente tienen ahora, en este caso, nosotros vamos a volver a tener clases mañana miércoles. El miércoles yo quisiera que entre ahora y mañana ustedes trabajen ya, que trabajen la segunda parte hasta concluir el cuestionario. Mañana me dicen si hay dudas y vamos resolviendo igualmente y terminado de revisar el cuestionario me lo envían. Yo estoy ya centralizando los trabajos, así que mañana lo terminamos y ustedes ya me lo pueden enviar en mi correo hasta pasado mañana. No les voy a dar más tiempo, ¿de acuerdo? Porque vamos a entrar a uno de los temas que es importante dentro de la materia. Nos vamos a saltar los enfoques ecológicos
dada la circunstancia de tiempo, pero vamos a entrar a los enfoques psicosociales, que eso es importante para ustedes. Eso es. Entonces, terminamos de revisar, me lo pueden mandar desde mañana en la noche hasta pasado mañana el cuestionario de los enfoques antropológicos a mi correo. ¿De acuerdo? Sí, Licen, perfecto. Ya. Entonces, vamos ahora resolviendo la segunda parte del cuestionario. Quiero que ustedes vayan mirando las preguntas. En realidad vamos a entrar a hablar prácticamente del enfoque funcionalista. Y yo les había dicho que en el funcionalismo está Malinowski como uno de sus principales representantes y también está Ruskin Brown, que es el otro representante. Y ahí ambos son funcionalistas. Sin embargo, a pesar que cada uno tiene su propia teoría, ambos coinciden en que la única manera de poder entender o explicar el comportamiento de los hombres en la sociedad es tomando como referencia la cultura. Ellos insisten mucho, además, en el hecho de que a través de la cultura se le pueda enseñar al hombre ese carácter utilitario que tiene que tener de la función que cumple. Es decir, hacer algo, pero también esperando algo a cambio. Esa es la idea de la corriente funcionalista que, como le dije, es norteamericana. Nació en Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, otro elemento que lo dije cuando hablaba de la corriente, pero lo voy a volver a explicitar, es que tanto en Malinowski como en Ruskin Brown, el concepto de sociedad va vinculado al aporte siempre que hace cada individuo a la sociedad desde la función que cumple. Por eso es que dice, ¿no es verdad?, cuando define ahí función es la parte que contribuye al todo, o función es el elemento que contribuye al conjunto del que forma parte. Siempre el funcionalismo nos presenta esa idea de contribución, esa idea de que es entre todos que la hacemos la sociedad y que así se nos debe educar desde la cultura si es que nosotros queremos que la sociedad progrese. Entonces, esos son los elementos más importantes que tenemos en el caso del funcionalismo. Ahora, Ruskin Brown hace una diferenciación de función y hace una diferenciación también de lo que es la función o tarea que cumple el individuo en la sociedad. Y cuando habla de ello, hace referencia a que en el caso de la teoría en general, función es la contribución de la parte al todo o al conjunto del que forma parte. Pero cuando habla ya de función social, se refiere a la función que cumple el individuo en la sociedad. Y él ahí destaca que estas funciones en la sociedad responden a una estructura y que la estructura social son las personas que están jerárquicamente ordenadas en la sociedad. Quiere decir que la sociedad la va a organizar la sociedad y va a establecer funciones, imaginémonos funciones, como decíamos, que puedan estar en el estrato alto o en el estrato medio o en el estrato bajo. Por eso es que dice que las funciones del individuo están organizadas de manera jerárquica, porque, claro, cada función tiene un estatus. Dependiendo de la función que uno cumple, va a tener un estatus sobre los demás. Por ejemplo, en la universidad
el rector es la máxima autoridad de la universidad, ¿no? Un profesor es la autoridad en el aula. En este caso, la jerarquía del profesor está con respecto a los estudiantes. En el caso del rector, la jerarquía del rector está por encima de los profesores y de los estudiantes. O miremos una empresa cualquiera. El gerente es el que toma las decisiones y es la máxima autoridad en relación a todos los otros funcionarios. Hay una jerarquía. Ahora, obviamente que lo que nos dice es que cada vez que nosotros, por ejemplo, cada vez que nosotros cumplimos una función, Se le acabó la batería. La ha vuelto a conectar. Bueno, Ya. pero mientras tanto continuamos la clase. Entonces les decía que en el caso del funcionalismo, Ruskin Brown dice que definitivamente la función que desempeña el individuo le da un estatus, que habrán estatus más altos, otros intermedios y otros bajos, y que de todas maneras no es necesario que la sociedad, o sea, la estructura no se la ve, pero en la mente de cada uno está ya definida o tenemos la imagen, la representación de cómo nosotros creemos que deben ser las cosas. Y a partir de ahí es que Ruskin Brown dice que la estructura social es una ordenación de personas jerárquicamente ordenadas. Jerárquicamente ordenadas. Y eso es lo que se pone en vigencia en la sociedad. A ver, en Bolivia, en la familia, la autoridad de la familia se la otorga al papá. Cuando el papá no está porque se divorciaron, se separaron o lo que sea, la mamá es la que asume el rol de padre y madre, por ejemplo, y se volvería en la autoridad de la familia. Los hijos están subordinados a la autoridad de los padres, así está ordenada la sociedad. Y cuando uno ve que un hijo, por ejemplo, trata mal a sus padres, los irrespeta, eso nos choca, nos violenta, porque en la mente de cada uno ya está la idea de cómo debe funcionar esa relación. Lo mismo, por ejemplo, en el caso de la mamá. En la sociedad, en Bolivia, nosotros le damos el rol a la mamá de cuidar y proteger al hijo desde pequeño. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, que cuando nosotros vemos que ese niño no es bien cuidado, inmediatamente cuestionamos el rol de la mamá, o una mamá que abandone a sus hijos, la cuestionamos porque en la sociedad, a través de la cultura, nos han enseñado cuál es el rol de la madre. Entonces, eso dentro de Ruskin Brown dice, forma una estructura social que no se ve pero se siente porque tiene fuerza, está arraigada en el pensamiento y de alguna manera controla el comportamiento de las personas. Eso es lo importante que encontramos en Ruskin Brown. Él habla precisamente por eso de estructura social.
la estructura en general puede ser una ordenación de partes, dice él, dentro de un conjunto, pero cuando ya hablamos de estructura social es una ordenación de personas en jerarquía, de más a menos. Así es como nosotros la concebimos y la organizamos la sociedad. Entonces, fíjense ustedes que estos son elementos que nos van mostrando precisamente cómo es que la sociedad se va estructurando. En la última corriente, la del estructuralismo, ahí yo les he dicho, el máximo representante es Lévi-Strauss. Ustedes en antropología lo han debido ya leer o avanzar, y Lévi-Strauss trabaja mucho con, más que nada con pueblos o sociedades primitivas. Y él hace un estudio de cómo el hombre ha ido evolucionando en su cultura desde las sociedades más simples hasta las sociedades más complejas. Cómo va cada vez, dice, estableciendo nuevas formas, nuevas estructuras en la sociedad. Él, por ejemplo, pone un ejemplo de algunas sociedades primitivas donde decía que, por ejemplo, las relaciones incestuosas no existían antes, que el hombre simplemente lo que buscaba era el apareamiento, buscaba la pareja con la finalidad de procrear y así perpetuar la especie, que en la medida en que las sociedades han ido evolucionando, pasando de simple a compleja, han ido apareciendo nuevas formas de pensar y por lo tanto nuevas estructuras. Esa es la idea de Lévi-Strauss. Ahora él dice, está bien, para estudiar una sociedad no necesitamos, dice, estudiar todos los aspectos de la cultura. Lévi-Strauss dice, basta con tomar dos elementos de la cultura. Uno, dice él, será el lenguaje y el otro serán los mitos o representaciones simbólicas, las llama Lévi-Strauss. Entonces, fíjense cómo esos elementos pueden, decía él, darle todas las pautas al investigador para entender su comportamiento. Y lo que el investigador va a hacer es buscar siempre en los contenidos culturales esas referencias. Esos son los elementos más importantes de la corriente estructuralista. Bien, en la medida en que ustedes terminen de hacer el cuestionario, si hay preguntas mañana, ya las vamos a repasar, ¿de acuerdo? Ahora yo quiero entrar al último tema, una nueva unidad que sé que les va a gustar porque está muy vinculado a la carrera que ustedes están estudiando. Esta unidad se llama los enfoques psicosociales. Anótenlo, por favor, lo tienen en el libro, no estamos saltando. Sí. ¿Y el enfoque ecológico no lo vamos a ver? No, ya les dije en su momento, lo vamos a saltar por razones de tiempo, pero nos vamos nosotros a ver ya el enfoque psicosocial porque es mucho más importante para la formación de ustedes, ¿ya? Entonces nos vamos directo a los enfoques psicosociales. Ese es el título del nuevo tema. Ahí vamos a hablar, su nombre mismo nos está indicando, de el aporte de la psicología a la sociología para poder explicar el comportamiento del hombre. Explicar el comportamiento del hombre. Igual va a entrar en el examen, pero de los hechos. Sí, sí, es la última unidad. ¿El enfoque ecológico humano va a entrar igual? No, acabo de decir, a ver, por favor, presta atención. He dicho que nos vamos a saltar, no va a entrar el tema de los enfoques ecológicos,
Terminamos el antropológico y nos estamos yendo directo al enfoque psicosocial. Ese sí va a entrar en el examen, ¿ya? Ahora, veamos los enfoques psicosociales. Les decía, es el aporte de la psicología a la sociología para poder entender el comportamiento de los hombres en la sociedad. La unidad de análisis, en este caso, es el individuo y su personalidad. Anótenlo, por favor, porque eso es muy importante. La unidad de análisis es el individuo y su personalidad. Obviamente que a la psicología le interesa estudiar el comportamiento del hombre, pero en este caso ellos creen que el comportamiento en la sociedad es, en todo caso, resultado de cómo cada individuo ha logrado estructurar su personalidad. Esa es la idea de los enfoques psicosociales. Ellos creen que la experiencia de vida de cada uno va a definir su personalidad y que luego esos son los individuos con esa personalidad determinada los que se encuentran en la sociedad y se relacionan. Entonces, la psicología quiere aportar desde ahí a que el investigador que estudia la sociedad pueda entender el comportamiento del hombre. Entonces, en los enfoques psicosociales, la unidad de análisis es el individuo y su personalidad. Veamos ahora que dentro de los enfoques psicosociales también hay algunas corrientes que son consideradas importantes para entender este enfoque. La primera corriente se llama el interaccionismo simbólico. La primera corriente se llama el interaccionismo simbólico. La segunda corriente, en la primera corriente vamos a ver dos autores que son importantes. Uno es Mead, se escribe M-A-D, Mead. Uno es Mead y el otro es Collins. Se escribe con L, ¿no? Collins. Entonces, estos autores, ¿cuál es la idea básica de su propuesta? Ellos dicen que la personalidad del individuo es resultado del ambiente social en el que el individuo se desenvuelve, que la influencia de los que están en su entorno son los que terminan moldeando el comportamiento del individuo y definiendo así su personalidad. Esa es la postura del interaccionismo simbólico. Muy importante en el sentido de que ellos afirman que es el medio, el ambiente en el que el individuo se desenvuelve, las personas con las que se relaciona desde niño, los que van marcando su personalidad. Esta idea, además, ellos la ratifican con una frase que es muy célebre dentro del interaccionismo simbólico. Ellos dicen que el hombre no nace persona, se hace persona en la sociedad. Repito, el hombre no nace persona, se hace persona en la sociedad. Nos está diciendo que cuando el individuo nace, según esta corriente, el hombre es como una página en blanco en la que se comienza a escribir y que a partir de ahí todos sus aprendizajes van a ser sociales. Eso es lo que nos está diciendo el interaccionismo simbólico.
Y Mead efectivamente, cuando dice que es el entorno en el que el individuo se desenvuelve desde niño el que termina definiendo su personalidad, estaría reafirmando esa expresión que nosotros frecuentemente escuchamos, por ejemplo, en las mamás, cuando hablan con sus hijos y le dicen, no me gusta fulano de tal para tu amigo, no es buena persona, no quiero que te juntes con él. Daría la impresión que las mamás leyeron mucho la corriente del interaccionismo simbólico. Sin embargo, en este caso, las mamás, ¿por qué opinan así? Porque es resultado de su experiencia de vida, de lo que tal vez les ha tocado vivir o tal vez les ha tocado observar de cerca en los demás. Y ellas, con esa experiencia, es que opinan para que precisamente los hijos seleccionen sus amistades porque son conscientes de que son fácilmente influenciables. Uno dirá de repente, claro, el niño, por ejemplo, hasta cierta edad, todo lo aprende a través de los padres o del entorno de personas mayores más cercanas a él. En la medida, y todo lo pregunta, porque claro, quiere entender lo que sucede a su alrededor. En la medida en que va creciendo y va empezando a mirar ese mundo con sus propios ojos, ya comienza a tomar posición frente al mundo que lo rodea y va a empezar a desarrollar sus propias ideas. Siente que las respuestas de los padres, por ejemplo, ya no le abastecen y va a intentar así, pues va a intentar reemplazar en este caso a los padres por los amigos, por ejemplo, o los compañeros, porque sienten que con ellos se entienden mejor, tienen las mismas inquietudes, tienen las mismas curiosidades y que se pueden complementar mejor. Es una etapa en la que los hijos comienzan a hacer a un lado a los padres o por último le dicen, vos no te metas porque vos no sabés. ¿No? Claro, ese periodo le va a durar hasta la adolescencia. En la adolescencia, donde ya empieza a afirmar algunas posturas frente al mundo que lo rodea, ya comienza a emitir sus opiniones, pero todavía con mucha inseguridad y susceptible a lo que los demás le digan. En la adolescencia es la etapa donde el individuo se pone más vulnerable a la opinión de los otros, porque necesita constantemente que los otros le puedan afianzar que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Y son capaces de querer saltar de alegría porque le dijeron algo que le agrada, o capaz de deprimirse de un momento a otro porque alguien les dijo algo que no les gustó. Entonces hay mucha dependencia del entorno, hay mucha inseguridad buscando permanentemente el reconocimiento de los otros. En la medida en que el individuo va creciendo y se va haciendo más joven, obviamente no solamente ya va a tener respuestas para todo, va a entender todo y también va a empezar a emitir ya posturas, opiniones definitivas de lo que él cree debe hacer. Entonces, pero en esta corriente, la idea es esa, de que el individuo está tan pendiente de la valoración de los demás que termina casi siempre cediendo a la presión social, que termina haciendo lo que él cree los demás esperan de él y no lo que él cree o quisiera hacer. ¿Y por qué no lo hacen? Dicen estos autores. Porque tienen demasiada dependencia de los otros. Cooley hace su aporte muy importante aquí dentro de esta corriente del enfoque psicoanalítico y, psicosocial,
Y aquí Cooley va a desarrollar dos teorías para aportar en esta corriente del interaccionismo simbólico. Una de las teorías es la que Cooley denomina el yo espejo y la otra llamada teoría de los grupos primarios. Desarrollemos la primera, la teoría del yo espejo. Cooley dice que cuando el hombre se va a relacionar con los demás, está tan pendiente de la opinión de los otros que lo primero que hace, dice, antes de actuar o de relacionarse con los otros, es como si imaginariamente, dice Cooley, el individuo se pusiera frente a un espejo y se observara. La imagen que le proyecta el espejo de él mismo puede producir en el individuo dos tipos de sensaciones, dice Cooley. Una, cuando el individuo se observa y se siente satisfecho consigo mismo. Le agrada la imagen que observa en el espejo. Siente que está bien lo que está haciendo, lo que piensa y lo que hace. Pero dice también, a su vez, esa proyección, esa imagen que el individuo hace en el espejo le puede provocar otra respuesta. Esa segunda sensación es, dice, la de mirarse en el espejo y sentirse descontento consigo mismo. Sentir que no está bien lo que está pensando o haciendo, que ha fallado y que se siente mal, no le agrada el resultado que ve. Sin embargo, dice Cooley, esta primera proyección de mirar su imagen en el espejo es solo un primer momento del acto de relacionamiento con los demás. Una vez, dice, el individuo, al observarse en el espejo, es como si rebobinara en su mente todos esos contenidos que ha ido aprendiendo a través del tiempo, que le han ido transmitiendo el entorno, los demás. Y es, dice, con lo que el individuo ha internalizado y se ha quedado, es lo que él piensa que debe hacer. Ahora, inmediatamente, dice Cooley, culmina esta primera observación, es una especie de introspección, dice Cooley, que el individuo hace de sí mismo. Inmediatamente, dice, en fracciones de segundo, es como si cambiara de lugar, se pone al frente en el lugar de los otros para desde allá imaginarse lo que los otros esperan de él. Ese es el segundo momento, dice Cooley, de la teoría del yo espejo, cuando el individuo inmediatamente ha observado su imagen en el espejo, imaginariamente, se cambia de rol y se pone en el lugar de los demás para imaginar desde ese otro lugar lo que él cree los otros esperan de él. Y Cooley dice, adivinen qué, casi siempre, ¿qué es lo que gana en esos dos momentos donde el individuo se evalúa? Casi siempre gana, dice Cooley, lo que el individuo supone los otros esperan de él y va a tratar de cumplirlo, va a tratar de condicionar su respuesta a la satisfacción de las expectativas de los demás. Porque dice, es tan fuerte la dependencia social, la necesidad de aprobación de los demás que tiene el individuo, que eso lo vuelve vulnerable a la presión del grupo social. Y muchísimas veces, dice, termina haciendo, aún no esté de acuerdo, lo que él supone los otros esperan de él. Y lo hace para evitarse ser rechazado,
o marginado del grupo social. Esa es la teoría del yo espejo de Cooley. No sé si se ha entendido. Un ejemplo más, a ver, dicen. Sí, dicen. Un ejemplo. ¿Perdón? Un ejemplo más que podría ser de aceptación. Ya, a ver, nos ordenamos. En el caso del yo espejo, que es la primera teoría de Cooley, él dice, es cuando imaginariamente el individuo es como si se colocara frente a un espejo y se observara a sí mismo. Esa imagen que le proyecta el espejo le puede producir dos tipos de sensaciones. Una de agrado, de satisfacción consigo mismo frente a la imagen que proyecta, porque siente que tanto su forma de pensar y de actuar es la correcta. Y luego una segunda sensación puede ser de disconformidad, de rechazo a la imagen que está proyectando porque siente que no ha actuado conforme debería haberlo hecho. Por ejemplo, alguien que en su casa siempre le inculcaron la honradez como un valor para su vida. El valor de la honradez. Un valor que es un principio de vida. Entonces siempre le han enseñado que lo que es ajeno, se devuelve, etc. Imaginémonos que fue a comprar algo y le dieron cambio de más. Se equivocó quien vendía y le dio mucho más de cambio. La persona se da cuenta y si es que el valor de la honradez lo tiene bien arraigado, ¿qué debe hacer? Devolver el dinero que está recibiendo por demás. Si no tiene ese valor bien arraigado, se va a ir feliz y contento de que la otra persona se haya equivocado y le haya dado dinero de más. Entonces, lo que Cooley dice es, esa imagen que el espejo proyecta, de repente a uno le muestra disgusto porque uno sabe que ha fallado, que no ha cumplido, por ejemplo, con el valor de la honradez o, por ejemplo, con la lealtad. Uno puede tener un buen amigo, una buena amiga que siempre han sido amigos y de pronto uno siente que esa amiga o amigo lo traicionó. ¿Qué va a ocurrir ahí? Pues se siente decepcionado y la otra persona lo percibe, obviamente, lo percibe eso. Entonces, eso es lo que Cooley dice, produce la sensación en el espejo. Ahora, dice, ahí no acaba toda esa revisión de los contenidos culturales que cada individuo tiene antes de relacionarse con los demás. Lo que hace, dice, es que inmediatamente, por ejemplo, se ha puesto en relación con los otros, es como si por un momento dejara su lugar y se pusiera en el lugar de los demás, para desde ese lugar de los otros imaginar cómo los otros lo ven, qué esperan de él. Y dice Cooley, recién ahí decide cómo actuar. Y lo grave de esto, dice Cooley, es que casi siempre se tiende a actuar por la presión del grupo, por llenar las expectativas de lo que nosotros creemos los demás esperan. Y no siempre actuamos de acuerdo a lo que nosotros creemos debemos hacer. Esa es la idea de la teoría del yo espejo. ¿Qué dicen? Es más sobre personalidad que se forma en la sociedad, ¿no? Algo así. Claro, la corriente del interaccionismo simbólico, o sea, nos dice que la personalidad del individuo es resultado del medio ambiente en el que el individuo se forma. Entonces, estos dos autores, a través de sus teorías, están mostrándonos cómo el medio influye en nosotros y nos forma nuestra personalidad.
Esa es la idea que tiene en este caso el interaccionismo simbólico. ¿Sí? Ahora, la segunda teoría de Cooley, la de los grupos primarios. ¿Qué significa esto? Cooley dice que se llaman grupos primarios a instituciones como la familia y la escuela, que es donde el individuo primero aprende a socializarse. La familia, porque claro, ellos afirman que el hombre nace con la mente en blanco y que a partir del relacionamiento, en este caso con el entorno, los padres o los parientes más cercanos, va escribiendo en esa página en blanco y que en base a todo eso se va a ir moldeando su personalidad. Entonces, por eso es que en su teoría de los grupos primarios, Cooley afirma que la familia es el primer espacio de socialización del individuo donde se va a desarrollar y a sostener la personalidad. Porque es ahí, dice, en la familia donde se le va a transmitir de generación en generación todo ese contenido todo ese conjunto de contenidos culturales, llámese costumbres, creencias, valores, normas, significados, etc. Y luego la escuela, Cooley dice, es el otro espacio de socialización básica del individuo, porque en realidad, dice, es ahí donde por primera vez el individuo sale del entorno familiar para acudir a la escuela. Y es allá donde se va a encontrar con sus pares, quiere decir, con otros iguales a él. Esa es la idea que tiene Cooley. Entonces dice, son esos dos espacios, la familia y la escuela, donde más se influye en la personalidad, donde se sienta la base para la personalidad del individuo. Porque Cooley dice que el individuo puede, a lo largo de su vida, decidir cambiar todos los contenidos culturales que le enseñaron. Eso, dicen ellos, los del interaccionismo simbólico, no es posible, porque el individuo va por la vida cargando como si fuera una mochila donde van guardados todas esas experiencias de vida que ha desarrollado desde niño, donde va a ir guardando todos esos contenidos como ser valores, creencias, costumbres, etc. Entonces, puede que con el tiempo vaya incorporando nuevos contenidos a la mochila. Y cuando la mochila se llena, ¿qué hace? Va botando esos contenidos más viejos, esos contenidos iniciales, y va imponiendo nuevos, dice. Pero deshacerse totalmente, por ejemplo, de los contenidos o de los aprendizajes con la familia, nunca lo va a poder. Podrá eliminar algunos, pero borrarlos todos nunca, dice. Esa es la postura del interaccionismo simbólico, con Mead y Cooley. ¿Escucho alguna pregunta? Dicen, sí, yo tenía más o menos una duda en la anterior teoría que mencionó. A ver. Hablaba sobre la personalidad del nombre, o sea, que nace sin personalidad y conforme va teniendo relacionamiento con la sociedad, va creando la personalidad. ¿Se podría relacionar eso con lo que dicen sobre los delincuentes? Digamos que ellos se hacen delincuentes gracias a la sociedad. Así es. Así es. Por eso les ponía yo el ejemplo de la mamá, que muchas veces le dice, no me agrada ese tu amigo o amiga, no es buena influencia para vos, porque sabe que los niños o los jóvenes son altamente vulnerables a esas influencias y que para evitar eso es mejor que no se relacionen y que no aprendan de ellos. Esa es la idea que tiene el interaccionismo simbólico, que es el ambiente en el cual el individuo se relaciona y las personas con las que se relacionan
las que determinan su personalidad. Esa es su idea. Por eso es que ellos dicen, el individuo no nace persona, se hace persona en la sociedad. Y claro, ellos dicen, todas esas experiencias de vida que tienen de relacionamiento con el entorno son las que van a constituir la base de su personalidad. Esa es la idea. Eso nos estaría, claro, también explicando por qué el comportamiento, por ejemplo, de los jóvenes cambia dentro de la pandilla. Es como si se volvieran otra persona, ¿no es verdad? ¿Por qué la influencia, por ejemplo, tan marcada de los jóvenes a aprender a fumar o a consumir alcohol desde que están en el colegio? Porque estarían recibiendo una fuerte presión social del entorno, de los amigos. Y uno dice, claro, pero en la medida en que uno crece, eso puede desaparecer. Yo siempre les pongo un ejemplo y les digo, en nuestra cultura, en Bolivia, que es una cultura machista, altamente patriarcal, ¿qué ocurre? Ustedes todavía, personas mayores, de repente su papá o algún tío, ustedes pueden observar que, por ejemplo, son vulnerables a la presión que le hacen los amigos, por ejemplo, para hacer viernes de soltero. Y son mayores y saben que van a tener conflicto en la casa porque de repente van a ir a gastarse la plata que era para ir al mercado a comprar cosas para la familia al día siguiente, etcétera, etcétera. Sin embargo, la presión social es muy fuerte y ellos ceden cuando, por ejemplo, le tocan el lado de la hombría. ¿No? Pero vamos un ratito, no vamos a tomar nada más que una y conversamos un rato y no es más. Y si el compañero o el amigo dice, no, yo no puedo, no quiero, no sé qué, lo empiezan a presionar. Que le tenés miedo a tu mujer, que son un mandilón, etcétera, etcétera, ¿no es verdad? Ahí viene la presión del grupo social. Y en el caso de las mujeres, exactamente igual. Mucho peor todavía porque a las mujeres nos crían más reprimidas. Entonces, cuando nos dan un poquito de rienda suelta y estamos en grupo, esas conductas reprimidas tienden a aflorar, ¿no es verdad? Peor si se está consumiendo bebida alcohólica, porque el alcohol, así como nos alegra y pareciera que nos elevara, luego nos inhibe y nos deprime. Y viene la etapa del llanto. Y como las mujeres socialmente tenemos permiso para llorar, pues siempre la borracha termina llorando, ¿no es verdad? En el caso de los hombres, igual, solo que el varón los reprime más porque a él le han dicho que los hombres no lloran. Desde niño le van diciendo, cuando se cae, párese, usted es macho. Los hombres no lloran. En el caso de las mujeres, nos han dicho que nosotros sí tenemos permiso para llorar. Entonces, fíjense cómo la presión del grupo social no es que solamente está mientras somos niños o jóvenes. Igual en adultos seguimos cediendo en muchas cosas a la presión social. Ese es el condicionamiento, ¿no? Nos condiciona. Sí, así es. Así es. Esa es la postura del interaccionismo simbólico de Mead y Cooley. ¿Ya? Ellos le echan la culpa del comportamiento de la personalidad al entorno con el que el individuo se relaciona. Queda clara esa corriente, ¿verdad? Sí, no, sí, más claro. Es lo que usan los políticos con nosotros, ¿no? Así es, ¿no? Y es lo que generalmente hace que, por ejemplo, en el colegio se formen las camarillas y que a veces los estudiantes terminen sometiéndose a una serie de pruebas con tal de ser aceptado en ese grupo, porque obviamente el comportamiento del estudiante que forma parte de una camarilla, que tiene un grupo de amigos que lo respalda,
es diferente al comportamiento de ese estudiante nuevo o que no tiene amigos, ¿no es verdad? Entonces, eso explicaría cómo las personas cambiamos en nuestro comportamiento cuando estamos solos o cuando estamos en grupo. Bien, veamos la segunda corriente dentro de estos enfoques psicosociales. En esta segunda corriente vamos a hablar de alguien que ha escrito mucho, que ha aportado mucho a la psicología y se llama la corriente psicoanalítica de Sigmund Freud. La corriente psicoanalítica de Sigmund Freud. Freud aporta a los enfoques psicosociales con sus estudios sobre la personalidad. Y Freud afirma que la personalidad del individuo es resultado de la herencia biológica del individuo. Que en esa herencia biológica existen una cantidad de, le vamos a llamar, bueno, se me fue ahorita el término. ¿Instintos reprimidos, no son? Instinto, esa es la palabra, sí, instinto. Existen una variedad de instintos dados por la naturaleza, dice Freud, pero donde el instinto dominante es el instinto de la sexualidad. Y Freud dice que este instinto en la sociedad tiende a reprimirse a partir de la cultura. Por eso es que Freud considera que la cultura no es buena. Él dice que no le permite al hombre alcanzar la felicidad, porque el hombre, precisamente por su naturaleza social, dice, está preocupado siempre de cómo lo ven los demás y que por eso no logra dar rienda suelta a sus instintos y que va seleccionando qué puede mostrar frente a los demás sabiendo o imaginando que los demás eso es lo que quieren escuchar o ver. Freud cree que esta represión permanente de estos instintos puede llegar a producir alteraciones en el comportamiento, en la conducta del individuo. Y que estas alteraciones pueden ser tan graves que se vuelven, dice, trastornos de conducta. Ahora, para poder explicar todo esto, Freud enfatiza que precisamente el instinto de la sexualidad, que es muy reprimido, dice, por las culturas en todas las sociedades, debería, dice, de alguna manera lograr liberarse. Es decir, que las sociedades dejaran de ponerle tanto freno, tanto condicionamiento social, porque de tanto reprimir estos instintos, el hombre va a terminar alterando su conducta. Para poder explicar todo esto, bueno, Freud dice que, por ejemplo, la sexualidad, el instinto de la sexualidad busca o aflora en el individuo por el hecho natural, dice, de que el hombre siente apego a la vida y que cuando se aparea, lo que en realidad está haciendo, dice, al igual que los animales, es tratar de procrear nueva vida para perpetuar la especie. Sin embargo, dice, este hecho natural, la cultura lo ha ido condicionando de tal forma que el individuo se ve obligado a inhibirlo. Y esta suma de represiones son las que finalmente lo van a alterar, le van a cambiar la conducta. Para poder explicar esto, Freud utiliza dos modelos. Un primer modelo que él dice
en la mente del hombre, dice, existen 3 planos o niveles. Un nivel que él llama consciente, otro que llama, un nivel que llama preconsciente, otro que llama consciente y otro que llama subconsciente. Es a este tercer nivel al que Freud le da mayor importancia, porque dice, es como que en la mente del individuo se van ordenando, dice, todas las experiencias vividas, fundamentalmente las experiencias vividas durante la niñez. Para Freud dice que la niñez es la etapa decisiva de la personalidad. Y ahí es donde él remarca que los padres jugamos un rol determinante en la personalidad de nuestros hijos, en la manera como nos relacionamos a él. Pero fundamentalmente, dice, en la manera como ayudamos a que nuestros hijos puedan, por ejemplo, descubrir su cuerpo y descubrir las sensaciones que le produce su cuerpo. Si las sensaciones de placer son de cierta manera determinadas por ciertas partes del cuerpo, dice, el niño debe aprender a descubrir esas sensaciones que le produce su cuerpo. Y ahí es donde los padres deben apoyar y lo deben orientar. Ahora, Freud afirma, en última instancia, que la sexualidad del individuo no se define en la niñez, se define recién en la adolescencia. Cuando el hombre ya dice de adolescente, ahí sí tiene claramente definidas las sensaciones de placer que le gustan de su cuerpo. Ahora, les decía yo, Freud utiliza este primer modelo y dice, bueno, hay que mirar cómo ocurre la experiencia de vida del individuo y cómo él la puede ir organizando o estructurando en su mente. Lo primero, él dice, ahí primero están, dice, aquellas experiencias de vida que son en el momento, son mi presente, la que yo estoy viviendo y que yo las llamo consciente. En el preconsciente, dice que es el plano intermedio en la mente, es donde el individuo guarda generalmente esas experiencias de vida que le son gratas, que le gusta recordarlas. Por ejemplo, dice, recuerda cuáles han sido los juegos más divertidos, los momentos más agradables, los cumpleaños que más le gustaron. Ese tipo, dice, de experiencia que fácilmente la puede sacar del preconsciente y llevarla al consciente. Las traslada en el momento que quiere porque, dice, son experiencias gratas para él. Sin embargo, dice, en el tercer nivel está el inconsciente. Ahí es donde el individuo, dice Freud, guarda todas aquellas experiencias de vida que han sido fuertes, que lo han impactado, que no han logrado entenderla, por lo tanto no la han racionalizado y que como no le gustan, prefiere hacer de cuenta que no las vivió. El individuo tiende a olvidarla o por lo menos a intentar olvidarla, no las quiere repetir porque no le gustan. Sin embargo, Freud advierte que todas las experiencias que nosotros vivimos quedan guardadas en nuestra mente. Y que en el caso del inconsciente, por más que las depositemos en ese plano más profundo, en cualquier momento pueden aflorar cuando ese individuo viva una situación parecida a aquella que le produjo miedo o temor. Ahora, evidentemente, dice, dentro de esta experiencia hay situaciones que pueden ser más leves, más llevaderas y otras que son mucho más graves. Por ejemplo,
muchísimas veces los papás o los hermanos mayores, cuando les toca cuidar a los más chicos, por ejemplo, tratan de imponerle un horario para dormir. ¿Y qué hacen? Generarle miedo, le apagan la luz, lo hacen escuchar el silencio y lo van influenciando en el sentido de decir, escucha o viene algo, y ese niño comienza a asociar el peligro con la oscuridad, por ejemplo. Si más grande no logran hacerlo comprender que es solamente una ilusión o es producto de la imaginación, ellos van a crecer con ese miedo arraigado y cada vez que se encuentren en oscuridad van a perder la conciencia, van a ser bloqueados en el consciente y va a aflorar esa experiencia del inconsciente que ya se convierte en trauma. Entonces, lo pueden relacionar. ¿Cuándo va a acabar? Cuando ese individuo nuevamente encuentre luz. Entonces, si de niño nosotros permanentemente los vamos asustando con eso, podemos llegar a traumatizarlos. Dicen, ¿luz de qué se refiere? ¿Perdón? ¿Luz de qué? Si ve la luz, creo que dijo. Sí. Nosotros tendemos a apagarles la luz, por ejemplo, de la habitación cuando van a dormir y tratamos de apagar la luz del entorno para asociarlo que la luz o que la oscuridad está asociada al diablo, a lo maléfico, y le vamos desarrollando una serie de fantasías en la imaginación en ese sentido. Entonces, eso también se puede convertir en un trauma que la persona, si no es tratada adecuadamente por un profesional, no lo va a poder superar y va a arrastrar hasta en adulto el miedo a la oscuridad. Ahora, lo mismo nos ocurre cuando de niños castigamos a alguien y lo encerramos, por ejemplo, en el baño, ¿no? Para que no moleste, o llorar hasta que te canses y lo encerramos ahí. Entonces, si frecuentemente lo sometemos a ese tipo de castigo porque le decimos que ha hecho algo malo, Freud advierte que el niño que no entiende por qué lo encierran en el baño, va a ir asociando que él se ha portado mal y que por eso lo han encerrado. Entonces va a desarrollar en el inconsciente un miedo al encierro. Es conocido como claustrofobia, ¿verdad? Y es tan fuerte que la persona no lo logra controlar y, por ejemplo, no logra entrar a un ascensor porque entra en pánico. O hasta en adulto no quiere estar en el baño con la puerta cerrada. Quiere tener por lo menos un poco abierta la puerta para tener la seguridad de que él va a salir cuando quiera del baño. Entonces, ese tipo, por ejemplo, de traumas son leves, dice Freud, son fácilmente tratables si lo abordamos desde niños, pero de lo contrario, si los dejamos, se pueden ir complicando. Ahora, aquí es donde Freud reconoce la necesidad de ustedes, los psicólogos, como profesionales, para poder generar una serie de terapias que permitan que el individuo pueda cambiar esos comportamientos. Y Freud ahí insiste mucho en utilizar una técnica que él utilizó, la hipnosis, como para que en este caso la persona que padece el trauma pueda ir retrocediendo en su mente hasta enfrentarse con ese momento de esa experiencia negativa, volver a revivirlo para recién poder entenderlo, racionalizarlo, perderle el miedo y de esa manera superarlo. Ahora, Freud dice, eso solo lo puede hacer con ayuda profesional. Si no se atiende a tiempo, se va a convertir efectivamente en un trauma de comportamiento. Entonces, por eso es que Freud considera que ese primer modelo
desarrollado a partir de esa imagen que él crea de la mente humana, nos permite entender el comportamiento o la personalidad del individuo de acuerdo a la experiencia de vida de cada uno. Ahora, un segundo modelo que Freud crea para mostrar cómo es el desarrollo de la personalidad del individuo, en este caso sería el de la dimensión del yo, el ello y el superyo. Ese segundo modelo, Freud remarca, es para poder entender la influencia de la sociedad a través de la cultura sobre el individuo. Es cómo la sociedad logra penetrar en el individuo con sus contenidos culturales y le condiciona el comportamiento. Freud hace esa diferenciación del segundo modelo, explicando justamente estas tres dimensiones. Esta partecita de Freud está muy bonita. Yo les pido que una vez que terminemos mañana los enfoques antropológicos, lean de la unidad del enfoque psicosocial hasta Freud, que está muy interesante, muy claro, muy comprensible en el libro. Ahora me voy a quedar aquí. Mañana entonces revisamos la parte que nos falta del cuestionario sobre los enfoques antropológicos, ¿ya? Hasta concluirlo. Si no hay preguntas. Ya, Licen, gracias. Hasta luego, buenas noches. Dice. Buenas noches, sí. Y esta semana daremos el examen, ¿no? O la próxima. No, ya les voy a marcar. Mañana nosotros tenemos clases a las 7 de la noche. Terminamos los enfoques antropológicos mañana y para el próximo martes le voy a marcar el examen. Ah, qué bien. Dice, entonces, ya. Una consulta respecto, digamos, hay de los pueblos indígenas que vienen, dice, como un trauma, ¿no? De los coloniales, de los capitalistas, se han creado así como el trauma que dice el psicoanálisis, que dice Freud, y no lo pueden olvidar, y usted nos dice que debemos crear terapias. ¿Cómo le crearemos para por lo menos restaurar por lo menos eliminar esa indiferencia, ¿no? que hay? Bueno, eso lo vas a ir aprendiendo de a poco, ya nos falta todavía avanzar más en este enfoque, ¿de acuerdo? Bien, hasta mañana, jóvenes, buenas noches. Ya, pues dicen gracias. Buenas noches. Gracias.